Damos inicio, como hemos hecho en todas estas jornadas de estos días miércoles, a nuestro habitual ciclo de conferencias sobre el general Belgrano, al que hemos denominado desde la Escuela de Guerra, de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, Manuel Belgrano, arquetipo de la patria. El día de hoy haremos el cierre de este ciclo con 3 expositores que se referirán al general Belgrano y su relación que ha tenido con el general San Martín, y también harán comentarios y exposiciones referidos a Belgrano como arquetipo de la patria y cuáles son estas virtudes militares, morales, que lo han configurado como un héroe y como un prócer de la República Argentina. Estos 3 expositores, como todos ustedes saben, son el licenciado Sebastián Miranda, el general Fabián Brown y el coronel mayor Gabriel Camilli, que en ese orden van a ir tocando los temas que hemos referido recientemente. En primer término, voy a hacer la presentación del licenciado Sebastián Miranda. Sebastián Miranda es licenciado en Historia, profesor de Historia, diplomado en Comunicación para la Defensa y tiene un postítulo en Gestión Curricular de la Enseñanza. Hasta la fecha ha realizado más de 30 cursos referidos a historia, geopolítica, didáctica y dirección de instituciones educativas. Como docente ha desarrollado una profusa carrera de más de 25 años, tanto en el nivel secundario, terciario como universitario. Ha sido docente, tutor, jefe de departamento, vicedirector y director en diversas actividades del secundario y de la universidad. Es titular de la Cátedra de Historia Argentina 1 de la Universidad del Salvador. También es subteniente de reserva. Ha sido disertante en una serie de seminarios sobre historia nacional en el Bicentenario de la Independencia Nacional en el año 2016. También ha sido disertante en las conferencias sanmartinianas y en general ha dedicado su participación académica refiriéndose a temas de historia argentina. Es integrante de la unidad de análisis de la revista de Defensa y Seguridad del Mercosur y también forma parte del personal de esta escuela, del personal docente de esta Escuela Superior de Guerra Conjunta. Los dejo a ustedes con la palabra, con la disertación del licenciado Sebastián Miranda. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar a ver lo que sería el final de la segunda campaña de Alto Perú. Nosotros habíamos estado viendo en conferencias anteriores, lo que fue el desempeño de Belgrano al frente del Ejército del Norte hasta la batalla de Salta, la vinculación que le trató el general Brown con Güemes, y ahora tenemos que ver qué es lo que ocurre hacia el final de la segunda campaña del Alto Perú, y eso nos va a llevar también a conocer cómo era la vinculación, cómo era la relación que tuvo con San Martín, con el cual se conoció en forma directa durante pocos días, pero que fue muy importante ese momento para la historia argentina. Una vez que Belgrano triunfa en la batalla de Salta, él va a estar alrededor de 2 meses en la ciudad, demorando el ingreso al Alto Perú. El objetivo fundamental de estas campañas es internarse en el Alto Perú con el objetivo de ayudar a la sublevación de la población en contra de las autoridades realistas. ¿Por qué Belgrano se queda 2 meses en la ciudad de Salta? Porque ese ejército que él había recibido prácticamente destruido, arruinado después del fracaso de la primera campaña del Alto Perú, con ese ejército habíamos hablado que en Tucumán logra vencer a Pío Tristán y posteriormente en la batalla de Salta. Pero no dejaba de ser un ejército con una cantidad de personal reducida en cuanto al entrenamiento y con poco armamento. Con todo lo que se logra capturar en las batallas de Tucumán y Salta, en Salta se rinde completo el ejército realista, estamos hablando de 3.500 hombres, él se va a detener para reequipar al ejército, para entrenarlo, y eso le va a brindar mejores posibilidades de tener éxitos en el Alto Perú. Él reinicia su avance sobre el Alto Perú 2 meses después de la batalla de Salta. Va a ingresar en la ciudad de Potosí, que era una ciudad estratégicamente muy importante porque era donde se producía la plata, la famosa sierra del Potosí, donde va a ser recibido en triunfo por los habitantes. En este sentido, Belgrano va a mostrar en todo lo que son sus campañas militares, en el Paraguay,
en el Alto Perú un conocimiento de las características del pueblo que le van a ganar el apoyo permanente de la población. Lo que muchas veces le faltaban recursos, él lo lograba en forma realmente voluntaria por parte de la gente. Entonces, cuando uno observa el itinerario de la campaña al Paraguay, el itinerario de la campaña al Perú, la propia creación de la bandera, como decíamos, con ese gesto de hacerle izar frente a las tropas a un vecino la bandera, nos da una idea de un ejército que viene a liberar ese pueblo, de su unidad entre el pueblo y el ejército. Y eso realmente le marca una diferencia muy grande con respecto a lo que cómo se había desempeñado la primera campaña del Alto Perú, que la actitud de Castelli y de Balcarce había sido bastante rechazada por parte de la población. Y eso va haciendo que ese ejército se vaya engrosando con voluntarios que se sienten identificados con la causa de la libertad y la causa de la revolución. Después de la derrota de Pío Tristán en las batallas de Tucumán y de Salta, se va a nombrar a otro personaje al frente del ejército realista, que es nada menos que un mariscal de campo. Es decir, tengamos en cuenta la importancia que le daban los realistas a las campañas en el Alto Perú, que pusieron a un mariscal de campo que es Joaquín de la Pezuela al frente de los ejércitos para enfrentar a Belgrano, que ahora viene con tropa mejor entrenada y mejor equipada gracias a ese armamento que se ha ganado. Después de la liberación de la ciudad de Potosí, continúa el avance hacia el norte y el 1 de octubre de 1813 se va a encontrar con el ejército del mariscal Joaquín de la Pezuela en el campo de Vilcapugio. Esa batalla es muy particular porque se estuvo a punto de ganar. De hecho, en un momento Joaquín de la Pezuela da la batalla por perdida. ¿Por qué? Porque todo lo que es el ala izquierda realista y el centro realista son vencidos por las fuerzas patriotas. Habitualmente, por si hay público que no está familiarizado con los temas militares, las fuerzas cuando se enfrentan en tierra tienen un centro, que normalmente ubican a la artillería y a la infantería, y en las alas o flancos se ubica la caballería. Esa ala izquierda realista y ese centro realista empiezan a ser vencidos por las fuerzas de Belgrano. Pero ahí entra en juego uno de los elementos de la famosa Trinidad de Clausewitz, que es el azar. El ala derecha realista resiste con mucha firmeza. Pezuela tenía tropas muy veteranas, todo lo que había sido el virreinato del Perú contaba con unidades veteranas y además habían podido llegar a algunas de las unidades que se habían liberado de la guerra en España. Y esa derecha realista que se sostiene, no colapsa, pese a que colapsa en el centro y ir a la izquierda, se mantiene tan firme que en el combate con el ala izquierda patriota tiene un golpe de suerte. Y ese golpe de suerte es que los tres oficiales que están al frente de las fuerzas patriotas, que son Álvarez, Beldón y Villegas, resultan muertos. Con lo cual, sin sus jefes, el ala izquierda patriota empieza a colapsar. Y en ese colapso arrastra ahora sí al centro y al ala derecha patriota. Con lo cual, en el momento en que Joaquín de la Pezuela daba por perdida la batalla, se cambia la situación, se revierte y eso se convierte en una victoria para los realistas. Pero se estuvo muy cerca de ganar esa batalla que duró aproximadamente 3 horas. En ese momento, cuando las tropas patriotas se empiezan a desbandar por el colapso del ala izquierda, hay un gesto maravilloso, ejemplar de Belgrano. Belgrano toma la bandera, va a una zona elevada y se convierte en un punto, esa bandera, en la referencia para la reunión de los dispersos. Y Belgrano tiene una frase maravillosa. Hemos perdido la batalla, pero todavía flamea en nuestras manos la bandera. Y hace que se toque reunión en torno a la bandera. 500 dispersos se reúnen en torno a esa figura que debe haber sido imponente. Uno se imagina esa imagen, la tropa en retirada, derrotada, confundida, y Belgrano haciendo flamear la bandera y la tropa reuniéndose. Y con esto, que además de ser un gesto, es una acción concreta, logra contener el avance de los realistas, que querían perseguir al ejército para destruir lo que había quedado de ese ejército que estaba dispersando. Ahí nos muestra lo que después va a tratar el general Brown, lo que era Belgrano. Nosotros lo conocimos en el momento de la victoria, pero esto de General Paz va a ser una referencia realmente maravillosa, cómo era Belgrano también en la derrota, que esa actitud es la que evitó siempre contrastes, como dice él en sus memorias, mayores. Esto obliga a una retirada del ejército patriota y a que parte de la tropa veterana que se pierde en la batalla de Vilcapugio sea reemplazada por reclutas. Por eso, cuando el 14 de noviembre se produzca la batalla de Ayohuma, que es la batalla que define la segunda campaña al Alto Perú, ya las condiciones van a ser distintas. Ya Belgrano va a contar con una tropa menos formada, mucho menos veterana, y eso, bueno, va a hacer que la batalla se decida más rápidamente. En la batalla de Ayohuma hay un movimiento que ubica a las tropas patriotas en un sector del campo de batalla
y ahí el mariscal Joaquín de la Pezuela ubica muy bien la artillería que hace verdaderamente estragos en las fuerzas patriotas. En la batalla de Ayohuma es decisiva la actuación de la artillería realista que le causa muchísimas bajas a las fuerzas de Belgrano. Ahí no hay ningún momento en el cual las fuerzas patriotas tengan demasiada oportunidad de ganar las batallas. Esa derrota, en noviembre de 1813, sella la segunda campaña del Alto Perú. Y ahí Belgrano, con ese ejército, que está ahora sí prácticamente desmoronándose, empieza la retirada hacia la ciudad de Tucumán. Por supuesto, seguido por las fuerzas realistas. Y eso va a determinar la pérdida del Alto Perú. Cuando Belgrano había avanzado, había logrado una excelente coordinación con lo que eran los caudillos locales. Había en lo que es el actual territorio boliviano alrededor de 30 caudillos menores. Hay uno que es muy conocido por el común, digamos, de la gente, que es Juana Zurduy, esposa de Manuel Padilla, que era el caudillo que coordinaba a su vez a los otros caudillos. Pero bueno, la retirada de Belgrano, pese al apoyo que tenía del pueblo, hace que el Alto Perú vuelva a caer en manos realistas. Y eso inicia una relación muy particular que es la vinculación con San Martín. Cuando llegan las noticias a Buenos Aires de la derrota de Belgrano, primero en Vilcapugio y después en Ayohuma, se va a nombrar como relevo a José de San Martín. José de San Martín sin duda va a ser la persona que va a cambiar lo que sería la historia militar en el Río de la Plata, porque es un hombre formado desde los 13 años como parte del ejército español y es verdaderamente el militar de raza, de profesión y de vocación. Es el verdaderamente profesional. El resto se habían formado especialmente sobre la marcha. Es el militar de academia que además tiene toda una experiencia de haber peleado contra los mejores ejércitos de Europa, contra los británicos, contra los franceses y contra los portugueses. Y ahí se empieza a dar esa relación, que ahí se muestra también mucho de lo que son las características, la personalidad y la humildad de Belgrano. Cuando Belgrano se entera de que el que se va a hacer cargo del ejército del norte es San Martín, empieza un intercambio de correspondencia entre los dos. Y realmente conmueve cuando uno lee las cartas de Belgrano a San Martín y de San Martín y Belgrano, porque Belgrano en todo momento le pide que se apure, pero le pide que se apure porque se quiere reunir con él, porque él quiere aprender de él. Y San Martín en ese momento tenía un rango inferior al de Belgrano. Imagínense lo que es esto en la vida militar. Belgrano pidiendo permanentemente a San Martín que se apure, ¿por qué? No para que digamos, le saque el problema encima, deje de lado el ejército, sino porque quiere quedarse con él para aprender. Y ahí empieza un intercambio de correspondencia que es muy importante en todo lo que es el desarrollo de la guerra en el norte argentino, pero también en lo que va a ser la campaña posteriormente libertadora a Chile y a Perú. Porque San Martín llega al norte argentino, pero llega sin conocimiento de las características y las capacidades del enemigo, del pueblo del norte, tampoco de las capacidades propias, y es muy importante cómo Belgrano le informa sobre cómo se conducen los ejércitos enemigos, cómo actúan y cómo tratar con la población local. Nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos tener una visión idealizada de los ejércitos de la guerra por la independencia, pero era un hombre que estaba meses en campaña, sometido a condiciones de exigencia física, mental, con un riesgo de vida permanente, entonces el comportamiento no siempre era bueno con la población local. A veces era peor la propia fuerza que la fuerza enemiga. Entonces, siempre Belgrano fue muy cuidadoso, al igual que San Martín, en que sus ejércitos tenían que proteger ese pueblo. No tenían que cometer ningún abuso, por eso eran muy, muy estrictos con los castigos, cuando había desmanes de la tropa. Ese ejército era embajador de las ideas de la libertad. Y por eso San Martín estaba tan interesado en que Belgrano le contara y le explicaran cómo eran las características de ese pueblo del norte. Y que Belgrano siempre había manejado muy bien esa vinculación con ese pueblo. Quizás uno de los próceres que tuvo una visión más clara sobre eso. Entonces, Belgrano cumple una función muy importante, es decir, informándolo a San Martín sobre las características del teatro de operaciones, de la población, del enemigo y de la propia fuerza en el norte. Ellos dos se van a reunir. Bueno, ya hoy está desestimado históricamente que el lugar de reunión fue en la posta de Yatasto, pero el 29 de enero de 1814 se hace oficialmente el relevo de Belgrano por parte de San Martín en el Ejército del Norte. Y ahí hay otro gesto maravilloso, maravilloso que nos marca lo que es la personalidad de Belgrano. Belgrano le va a pedir al general San Martín quedarse en el ejército. Belgrano era brigadier, estaba con un rango superior al de San Martín. Y le pide quedarse aunque sea como soldado, porque quiere aprender. Este rasgo que venimos viendo permanentemente en las conferencias, la humildad de Belgrano. Aunque sea quedarse como soldado para aprender.
Por supuesto que San Martín no va a querer que se quede como soldado y Belgrano va a quedar un tiempo, unos días prácticamente, como comandante del Regimiento de Infantería 1 de Patricios. Y ahí en ese tiempo que tienen juntos hasta marzo, le va a transmitir toda la experiencia de la guerra en el norte. San Martín le va a pedir a Posadas, que es el director supremo, que lo deje a Belgrano. Que lo deje a Belgrano porque es el oficial más capaz que tiene, más allá de otros conceptos que vamos a hablar que dice 1816. Sin embargo, Posadas da la orden de que Belgrano marche a Córdoba porque le van a hacer un proceso por las derrotas. Ese juicio militar, después evidentemente llega a la conclusión de que Belgrano hizo lo mejor que pudo, que se comportó valientemente y no deriva eso en un castigo. Y ya un poco más adelante, ya Belgrano lo van a enviar en la misión diplomática, que va a ir a Brasil primero y a Gran Bretaña después, para tratar de negociar con el rey de España, con Fernando VII, para evitar una reacción militar contra sus ex colonias. Tengamos en cuenta que Napoleón Bonaparte está vencido prácticamente en Europa y Fernando VII, ¿qué es lo que hace? Esas unidades veteranas que habían derrotado al propio Napoleón Bonaparte, al mejor ejército de la época, las va a empezar a despachar a América, hacia el norte para enfrentarse a Bolívar y hacia el sur para aplastar la rebelión en sus colonias. Fernando VII no va a querer negociar absolutamente nada. Por eso, de hecho, después Belgrano, sumado al cambio de autoridad, vuelve y ahí después va al Congreso de Tucumán para explicarle a los congresales cómo está la situación en Europa. Bueno, para también enlazarlo con la conferencia del general Brown, es ahí donde justamente se va a realzar el papel de Güemes, que una tras otra, las mejores tropas de Europa, las unidades que venían con las distinciones, con las banderas condecoradas por haber vencido al grande armé, a la flor y nata de los ejércitos europeos, se van a estrellar una y otra y otra y otra vez contra las fuerzas de Güemes. Bueno, en ese tiempo que comparten San Martín y Belgrano, hay una relación que calificamos perfectamente como una relación de amistad y de aprendizaje mutuo, y ya Belgrano no va a volver a ver a San Martín. Va a ir en la misión en Europa. Hay una carta realmente preciosa en la cual Belgrano le habla de las características del pueblo del norte y le dice a San Martín que no olvide que es un general católico, apostólico y romano, que no olvide que todo triunfo hay que atribuírselo a la generala del ejército, la Virgen, permanentemente la referencia religiosa, y que no se olvide del rosario y del escapulario. La visión fue un general verdaderamente sumamente creyente, sumamente católico, y eso se lo transmite. Belgrano le dice a San Martín que no permita que en nada se le falte el respeto a la religión católica. Esos eran nuestros próceres. Y San Martín toma al pie de la letra, más allá que era un hombre moral, uno lo ve también en el Código de Honor sanmartiniano, es un reflejo de lo que era su personalidad, va a tomar esos consejos de Belgrano. Y con toda esa información que reúne de Belgrano, San Martín va a tener un panorama muy claro de cómo es la situación en el norte. Y ahí va a confirmar lo que ella pensaba, que por la vía del Alto Perú no se puede llegar al corazón del poder realista en América del Sur, que es Lima. Y eso es lo que lo va a definir a él a tomar el camino del cruce de la cordillera para hacer el paso hacia el oeste a Chile y de ahí hacer el ataque hacia Perú desde el Océano Pacífico y a través de lo que van a ser las campañas de arenales a la sierra, para sublevar a la población. Esa población que se quiso sublevar mediante el empleo de las tres van a ser campañas al Alto Perú, San Martín va a tratar de hacer lo mismo, pero en vez de venir desde el norte argentino, la expedición va a desembarcar en las costas peruanas, se va a internar, hay 2 campañas de arenales en la sierra, y lo va a hacer pero desde la costa, para evitar también todo este desgaste que tenía que ver con la altura, las condiciones climáticas, que hacía muy difícil operar en ese teatro tan particular. Belgrano vuelve, como decíamos, en 1816 de la misión en Europa, parte hacia Tucumán, el 6 de julio, 3 días antes de la declaración de la independencia, en una sesión secreta, le explica a los congresales cómo es la situación en Europa, y junto con San Martín, que está en Cuyo como gobernador-intendente, reuniendo las funciones políticas y militares, van a impulsar el proceso de independencia. Es en este momento en el cual encontramos 4 personalidades claves en nuestra historia, coordinadas, alineadas, que son San Martín en Cuyo, con el mando político y militar, preparando la expedición a Chile; Belgrano en el Congreso de Tucumán, explicando la situación en Europa e impulsando la declaración de independencia. Los congresales no estaban tan seguros de declararla. ¿Por qué? Porque Fernando VII había vuelto con plenos poderes, Bolívar estaba siendo arrasado en el norte, la única revolución que quedaba en pie era la del Río de la Plata. Y muy cerca de esos centros de poder español, en el Alto Perú, se va a decidir la declaración de independencia. Entonces, San Martín, Belgrano,
Güemes bien al norte, con las milicias gauchas, con 5.000, 6.000 hombres en armas, con la tierra en armas, deteniendo las invasiones realistas una tras otra, y Pueyrredón, como cabeza política, coordinando a estos hombres. Estos 4 personajes fueron claves para que eso que se declaró el 9 de julio de 1816 se convirtiera en una realidad, nuestra independencia. Y va a continuar el intercambio de correspondencia. A mi entender, uno de los documentos históricos más conmovedores que hay es esa carta del 12 de marzo de 1816 de San Martín a Tomás Godoy Cruz, que es el que dirige a los diputados cuyanos que ya en marzo están impulsando la independencia. San Martín, cuando se produce la derrota de la tercera campaña del Alto Perú, en esta campaña se decide el relevo de su jefe, que era Rondó. Ya no se entendía que no se podía llegar por esa vía al Perú. ¿Quién va a pedir que quede nuevamente como jefe del Ejército del Norte? San Martín. ¿A quién va a pedir? A Belgrano. Es San Martín el que pide al director supremo que lo nombre a Belgrano como comandante del Ejército del Norte. Y en esa carta es la que dice: es el más metódico de los que conozco en América, un hombre lleno de integridad y de talento natural. Es lo mejor que tenemos en América del Sur. Y no me canso de repetir, lo hice también en la conferencia anterior, porque nos muestra la confianza, el respeto, la valoración que tenía el Libertador de Belgrano. Cuando San Martín, bueno, efectivamente se cumple esto, Belgrano queda al mando del Ejército del Norte. Cuando San Martín triunfa en la batalla de Chacabuco, Belgrano se entera y hace hacer en la ciudad de Tucumán un monumento. Y ahí hay otro dato interesante, que Belgrano emitía un boletín del Ejército del Norte en el cual se comentaba toda la experiencia militar y todo dato que se consideraba relevante porque era importante para tenerlo como experiencia. Mientras Belgrano estaba con ese ejército acantonado en Tucumán, en el cual en el poco tiempo que estuvo San Martín hizo construir cuarteles, una escuela para oficiales y suboficiales, hacía este boletín: Güemes más al norte, en Jujuy y en Salta, y el Ejército del Norte a retaguardia de las milicias de Güemes. Bueno, ese boletín San Martín se había suscrito y había 100 ejemplares que iban para el Ejército de los Andes. Cómo San Martín seguía valorando la experiencia militar de Belgrano. En ese proceso, Belgrano va a cumplir un rol muy importante en la gesta sanmartiniana, porque los realistas sabían que San Martín estaba preparando el ejército en Cuyo. Está la correspondencia en la cual los realistas, ¿qué es lo que plantean? Bueno, ese ejército hay que destruirlo, no hay que permitir que invada Chile, porque los realistas hablaban de una invasión, para ellos San Martín era un invasor. Y ellos plantearon un movimiento de pinzas entre fuerzas que iban a cruzar la cordillera desde Chile al territorio argentino, más una invasión que es muy grande, que es la invasión de la Serna. Para que se den una idea, tenían una tropa de alrededor de 6.000 hombres. San Martín cruza la cordillera con algo más de 5.000. Es decir, el tamaño, la magnitud de los ejércitos realistas que operaban en el norte era muy importante. ¿Quién es el que va a evitar que esos ejércitos realistas que vienen avanzando hacia el sur lleguen a Cuyo y destruyan al ejército de los Andes en formación? Güemes y Belgrano a retaguardia. Güemes y Belgrano actúan como escudo para posibilitar que San Martín ponga a punto ese ejército de los Andes, cruce la cordillera y dé la libertad a Chile. Y posteriormente lo siguen haciendo, porque cuando los realistas se enteran de que se va a producir a su vez, una vez lograda la libertad de Chile, el salto hacia el Perú, ¿qué es lo que tratan de hacer? Volver a ingresar por el norte argentino para obligar a que San Martín pase algunas unidades hacia el este de la cordillera nuevamente para enfrentar esa nueva amenaza. Nuevamente el rol de Güemes bien al norte, Belgrano en la retaguardia, cuidando el flanco norte para que San Martín pueda desarrollar la gesta libertadora. No estamos hablando sobre San Martín porque habría que hablar también de los corsarios en el Pacífico. La última carta entre San Martín y Belgrano es en 1819, y ya como explicamos en la conferencia anterior, ya en ese momento Belgrano está muy enfermo, el directorio le ordena el retorno a Buenos Aires con el Ejército del Norte para defenderlo de las fuerzas federales de Estanislao López y Francisco Ramírez, y en ese proceso de regreso hacia Buenos Aires, Belgrano ya muy enfermo, el ejército se subleva en Arequito y vuelve Belgrano prácticamente para morir el 20 de junio de 1820. Pero nosotros tenemos que vincular estos próceres. A veces la historia nuestra se ve en forma aislada y no fue así. Entre los grandes hombres que marcaron esta primera etapa de la historia argentina, sobre todo como Estado independiente de las Provincias Unidas de América del Sur, la coordinación, la amistad fraterna, el respeto entre San Martín y Belgrano fue un elemento fundamental porque permitió coordinar la voluntad
las Provincias Unidas vivieron en estado de convulsión permanente, y estos hombres, que tenían una grandeza de espíritu realmente maravillosa, ese espíritu es el que permitió tener esos gestos de humildad que permitieron la coordinación. Yo me quedo con dos imágenes de Belgrano, la de, como para cerrar esta exposición y dar la palabra al general Brown, me quedo con la imagen de ese Belgrano en la derrota, en la batalla de Vilcapugio. Hemos perdido la batalla, pero no la bandera. La bandera flamea todavía en nuestras manos como símbolo de unidad, la tropa dispersa. Y yo me imaginaba cuando preparaba esta conferencia en nuestro país, muchas veces con peleas internas, con conflictos, con crisis, y me imaginaba Belgrano ahora, ¿no? Con esa imagen, con la bandera sosteniéndolo, pidiéndonos. Yo me interpelaba mucho cuando preparé estas conferencias. Belgrano se murió hace 200 años, pero ¿qué nos pediría hoy? De vuelta, la bandera para volver a unirnos a los argentinos y volver a enfrentar la adversidad. Y me quedo nuevamente con esa frase de San Martín. Es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Miranda. Le agradecemos por su participación en este ciclo y por supuesto que lo esperamos porque ahora cuando terminen las 3 exposiciones van a venir las preguntas y seguramente ya tenemos unas cuantas referidas a la exposición que usted ha hecho recientemente. Así que le agradecemos por su colaboración en estas 2 jornadas y todas las colaboraciones y apoyos que siempre recibimos en la preparación de las diversas conferencias que se imparten en este ámbito educativo. A continuación va a realizar una exposición el general de brigada retirado Fabián Emilio Brown. El general Fabián Brown es licenciado en Historia, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, también es licenciado en Investigación Operativa, es profesor concursado de la Universidad Nacional de Lanús, donde ha desempeñado diversos cargos como profesor titular del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. También ha sido el coordinador de la mención en Defensa Nacional de la carrera Licenciatura en Relaciones Internacionales, fue director de la carrera de la licenciatura en Planificación Logística. Como oficial del Ejército Argentino, es oficial de Estado Mayor, ha sido segundo jefe y jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 8, ha sido comandante de la Brigada de Montaña 5, fue director del Colegio Militar de la Nación, también ha sido rector del Instituto Universitario del Ejército y ha escrito diversos libros, artículos y coautor y ha participado en la elaboración de diversos libros referidos a historia argentina y a historia política argentina. Así que, mi general, le cedemos la palabra y lo escuchamos y lo vemos atentamente como hemos hecho en la reunión anterior que hemos tenido con usted. Muchas gracias, le agradecemos por estar nuevamente con nosotros y con este auditorio. Buenas tardes, muchas gracias, coronel Marocero. Bueno, nos encontramos nuevamente para continuar este encuentro académico sobre el bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. En muchos de los aspectos mi exposición de hoy va a ser complementaria con la que acaba de dar el profesor Miranda y quisiera plantear algunos temas vinculados al general Belgrano, visto por sus contemporáneos. ¿Qué nos decían sus contemporáneos de él y qué decía él de sus problemas en este sentido, ¿no? Vamos entonces a ver algunas fuentes y a ver cómo él reflexiona acerca de algunos temas. El primer tema, la verdad, no ha perdido vigencia. Siempre se discute hoy si Belgrano era más civil que militar, más militar que civil. Y vamos a ver cómo nos lo plantea él en este sentido. Para después reflexionar sobre algo que planteamos la exposición anterior sobre el concepto de conductor de pueblos, que es mucho más que ser militar, pero implica ser militar también, ¿no? Belgrano nos dice en sus memorias, y escribe estas memorias porque le está contestando a alguien. Belgrano se sintió
agraviado en 1814 por algunos escritos que aparecieron y contesta: todos mis paisanos saben que mi carrera fue la de los estudios y que concluidos estos debí a Carlos IV que me nombrara secretario del Consulado de Buenos Aires en su creación. Por consiguiente, mi aplicación, poco o mucha, nunca se dirigió a lo militar. Está escribiendo esto en 1814. Dice, y si en el año 1796 el virrey Melo me confirió el despacho de capitán de milicias urbanas de la capital, más bien lo recibí como para ponerme un vestido más, es decir, cumplir una función social más. Ahora, cuando Buenos Aires se liberó, agrega, en el año 1806, cuando se creó el cuerpo de patricios, mis paisanos, haciéndome un favor que no merecía, me eligieron sargento mayor del regimiento. Y hablamos la otra vez que cómo esta movilización social se expresó en las milicias urbanas, ¿no? En 1807 se desmoviliza después de la defensa y dice: por consiguiente, para nada me ocupaba mi imaginación lo que pertenecía a esta carrera, si no era para ponerme alguna vez el uniforme para hermanarme con mis paisanos, ¿no? Esta impronta que queda de las invasiones inglesas, ¿no? De los que pelearon juntos, la de Band of Brothers, que dice Shakespeare, esta idea de el grupo de hermanos que pelearon juntos, ¿no? Hermanarme con mis hermanos. Y va a decir, por esto mis paisanos, vuelve a decir, me eligieron como vocal de la Junta. Y acá es donde se va a producir el primer problema. Porque al poco tiempo la Junta, la envidia, y en particular el grado de brigadier que me confirió la Junta, haciendo más brecha en el tal don Juan Ramón Balcarce. ¿Quién era Balcarce? Balcarce va a ser el que termina siendo el jefe de la primera expedición al Alto Perú, ¿no? Balcarce era un militar de carrera. Había sido un blandengue, entró hijo de un militar profesional. El cuerpo de blandengues era un cuerpo muy especial, era un cuerpo formado en los pueblos, en la frontera, un cuerpo de caballería, pero no para tácticas de caballería convencional, sino que se formó para el combate de encuentro, ¿no? Balcarce, como la masa de los oficiales de la tropa regular del virreinato, fue mandado a Montevideo a defender esa plaza. Fue tomado prisionero por los ingleses y mandado a Inglaterra, junto a Rondó, junto a sus hermanos, ¿no? Junto a otra gran cantidad de oficiales que cayeron prisioneros en Montevideo. Balcarce va a tener una experiencia militar en la resistencia española frente a los ejércitos franceses. ¿Por qué? Porque en el medio que lo llevan, España terminó aliada a Inglaterra, estos prisioneros terminaron en la resistencia española. Lo cierto que hay es que Balcarce, que nació en 1774, casi de la misma edad de Belgrano, tiene una relación competitiva de por qué Belgrano le dieron el grado de brigadier. Y esto lo va a juntar en el Ejército del Norte. Y Belgrano va a manifestar varias veces las actitudes de Balcarce con relación a la batalla, al éxodo, a la retirada hasta Tucumán y a la propia batalla de Tucumán. Es decir, acá hay un problema que se va a dar entre gente más o menos de la misma edad, que se queden acreedores a los méritos. Balcarce es en definitiva el que ganó la batalla de Suipacha, ¿no? Entonces, esto no es para plantear algo contra Balcarce, pero sí cómo estos problemas se van a ir planteando en el Ejército del Norte, estos temas sobre Belgrano, ¿no? y sobre el mando militar. Hasta la batalla de Tucumán, Belgrano había sido derrotado en la campaña del Paraguay. Entonces, no había podido demostrar en la práctica esto. Vamos a ver cómo esto va a cambiar a partir de la batalla de Tucumán y vamos a pedirle
a José María Paz que nos diga cuál era su visión de su general, ¿no? Partiendo que Paz acepta que Belgrano no era un militar de carrera, no lo era Paz, no lo era nadie ahí, porque el propio Balcarce, en realidad su experiencia militar va a estar dada en las invasiones inglesas y en lo que vivió, es decir, ninguno tenía, como San Martín, después sí, una carrera militar hecha en el frente de batalla. Iba a decir el general Paz sobre Belgrano. A las órdenes del general Belgrano no solo había exactitud en el servicio militar, sino que era notada la irregularidad de las costumbres. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Cuando algo estaba mal, lo decía. Lo que es muy digno de un jefe cuando ella puede afectar la moral pública. Las propiedades eran sagradas, el respeto a las personas guardado y la subordinación debidamente sostenida. En lo crítico del combate su actitud era concentrada, silenciosa y parecían suspensas sus facultades. Escuchaba lo que le decían y seguía con facilidad las insinuaciones racionales de perseguir al enemigo. Y si él era el que avanzaba, de hacer alto y rechazarlo. Su valor era más bien cívico que guerrero. Era como aquellos senadores romanos que parecían impávidos sentados frente a su silla curial. El puesto del general Belgrano durante toda la retirada es eminente. Por más críticas que fueran nuestras circunstancias, jamás se dejó sobrecoger por el terror que suele dominar las armas vulgares, y por grande que fuese su responsabilidad, lo arrostró con una constancia heroica. En las situaciones más peligrosas se manifestó digno del puesto que ocupaba, alentando a los débiles, imponiendo a los que suponía pusilánimes, aunque usando a veces la caustecidad ofensiva. No hubo riñas fratricidas, no pueblos sublevados para acabar con los restos del ejército de la independencia. Nada de escándalos que deshonren el carácter americano y manchan las más justas revoluciones. Y esto pasó en la retirada de Rondó, pasó en otras retiradas del ejército que los altoperuanos quedaron impactados de las fuerzas. Y acá empezamos a ver que Paz distingue del Belgrano militar del Belgrano conductor. Y vamos a ver qué dice. Hay más aún que decir en honor del general Belgrano. Hasta que él tomó el mando del ejército, se puede asegurar que la revolución, propiamente hablando, no estaba hecha en esas mismas provincias que eran el teatro de la guerra. Y esto lo dice por Tucumán, Salta, Jujuy y las altoperuanas. Cuando a principios del mismo año, 1812, emprendió el general Porredón su retirada del ejército, nadie se movió de su casa. Y esos salteños y jujeños tan obstinados y patriotas como valientes después, se quedaban muy pacíficamente para esperar al enemigo y someterse a su autoridad, sin excluir muchos empleados y militares que no estaban en servicio activo. Cuando en agosto emprendió el general Belgrano la suya, la hizo preceder de un bando fulminante, mandando el completo abandono de los pueblos y lugares que debía ocupar el enemigo. Estancieros, decía el bando, retirad vuestras haciendas. Comerciantes, retirad vuestros géneros. Labradores, retirad vuestros frutos. Quemada quede al enemigo en la inteligencia que lo que quedare será entregado a las llamas. Y efectivamente así sucedió. Pues tuve noticia de 1 o 2 cargamentos de efectos que se distribuyeron a la multitud o se quemaron. Y yo mismo y todo el ejército presenció el incendio de 2 gruesos cargamentos de tabaco en Cobos por la misma razón. Aunque estas providencias no tuvieron todo su efecto por la precipitación de nuestro movimiento y la dificultad de llevarlas a efecto en toda su extensión, y aunque parezca algo crueles, no trepidó un instante en asegurar que fueron de una gran utilidad política. Ellas despertaron los ánimos ya medio resignados a sufrir el yugo español. Ellas nos revolaron haciendo lo mejor. La gravedad del compromiso que habíamos contraído cuando tomamos las armas contra el gobierno establecido por la metrópoli. Ellas, en fin, nos hicieron conocer que era una cuestión de vida o de muerte para nuestra patria, la que se agitaba, y que era preciso resolverse a perecer o triunfar, fuera de estas medidas enérgicas que recalan indistintamente sobre las personas más elevadas de la sociedad
hirieron la imaginación de las masas de la población y las predispusieron a desplegar esa fuerza gigantesca que ellas mismas ignoraban y que después han hecho de las provincias bajas un baluarte incontrastable. Esto que hablábamos del pueblo en armas, Paz lo está diciendo en sus palabras, no como protagonista de los hechos. Y termina diciendo, y al fin disipó enteramente las personas timoratas, se identificaron con los campeones de la libertad, y esta se robusteció notablemente a nuestras tropas se moralizaron, y acá va la definición. El ejército ya era un cuerpo homogéneo con las poblaciones. Esto lo logra Belgrano. Esto es el gran conductor militar que no solo moviliza un ejército y está definiendo cómo se pone la infantería, la artillería y la caballería, sino que motivó a las poblaciones a la causa de la revolución. Y termina Paz diciendo, el 20 de febrero es un gran día en los anales de los argentinos. El general Belgrano se inmortalizó junto con él. Está diciendo, señores, el triunfo de Salta es un triunfo maravilloso en las armas argentinas y es el triunfo del general, ese triunfo es el general Belgrano. Y agrega, la Casa de la Moneda, que había sido saqueada por Goyeneche al retirarse, fue rehabilitada y los primeros fondos con el que el banco empezó a girar salieron de la comisaría del ejército, donde los había conservado el general desde Salta para este fin. Todo comenzó a tomar un carácter de orden y de moralidad honroso al que se lo prescribía y altamente útil a aquellos pueblos, al progreso de la causa y al crédito del ejército. Preciso es decirlo, la causa de la revolución bajo la dirección del general Belgrano recuperó la opinión de los pueblos del Perú lo que había perdido en la administración del señor Castelli. La elección, y dice, cuando agregando a cómo distribuyó las provincias, dice, la elección fue acertada, pues no solo administraron aquellas provincias con juicio y equidad, sino que Arenales y Guarnes, aún después de las desgracias de nuestro ejército, las conservaron por algún tiempo y lo que es más, hicieron la guerra al enemigo y dieron días gloriosos a nuestras armas, que ya describiré después. Pero insisto, algo que remarcamos en la otra exposición, la guerra de las republiquetas la fundó Belgrano. Belgrano fue el que generó las condiciones de lo que allí pasó. Entonces, sobre estas condiciones de conductor militar de Belgrano, sobre el triunfo de Salta, sobre su energía en la derrota, sobre su carácter, sobre ese valor templado para asimilar las cosas, vuelvo a lo que el profesor Miranda nos dijo, a la frase de San Martín, es el más metódico que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. Entonces, decir más sobre el general Belgrano en este tema me parece que es reducir a un tema del presente la estricta profesión militar al rol que desempeñó el general Belgrano y el general San Martín en la Guerra de la Independencia. Fueron militares, pero fueron mucho más que eso, fueron conductores de pueblos. Quisiera continuar esta charla diciendo, esta exposición diciendo, bueno, este general Belgrano, ¿no? que tuvo este destacado desempeño en el norte, recién vimos cómo era su relación compleja con Antonio González Balcarce. Hemos referido en la otra relación, una relación también que fue compleja con el general Güemes. Vamos a ver otra relación compleja, con Manuel Dorrego, ¿no? Dorrego es de otra generación a Balcarce y a Belgrano. Nació en 1787, ¿no? En Buenos Aires, estudió en el Colegio de San Carlos y fue a Chile a estudiar abogacía. Ahí lo sorprende el hecho revolucionario y desde ayer
desde allí se va a unir al Ejército del Norte, llevando contingentes chilenos a unirse a la causa de la revolución. Y Dorrego era un carácter particular, era un líder nato, ¿no? Era una persona que arrastraba con su ejemplo, y a su vez, como pasó con muchos de estos jóvenes de 23, 24, 25 años, como eran Paz, como era Lavalle, como era Lamadrid, como eran todos, era que no tenían una formación militar y que para ellos la carrera militar era, como él le dijo a Porredón en una contestación, señor coronel, soy su superior, y Dorrego le contesta, no sé en qué batalla. Entonces, esto se medía la disciplina por estos antecedentes que cada uno fijaba de manera subjetiva. Y Manuel Dorrego es uno de los elegidos y predilectos del general Belgrano, ¿no? Veía en Dorrego el tipo de liderazgo que él quería para... pero Dorrego era muy conflictivo, era muy celoso, entonces todo aquel que se acercaba al general Belgrano, él pasaba a ser alguien problemático para la relación con Dorrego. Esto pasó con el barón de Hollenberg, como hemos visto, que terminó ido del ejército, y va a pasar más adelante con Álvarez de Arenales cuando estuvo en el Estado Mayor del Ejército del Norte. Lo concreto es que el teniente coronel Dorrego va a ser una figura descollante en la victoria de Tucumán. Fue su arrojo, fue su capacidad de liderazgo la que llevó a la infantería, a arrollar a la infantería española en esa batalla y generar la situación de triunfo en una jornada sumamente confusa. Tan confusa fue la batalla de Tucumán que había pasado un día y medio la batalla y hasta que Tristán no se fue nadie sabía quién había ganado la batalla. Entonces, cada uno intimaba al otro la rendición, pero estuvo en la personalidad de Dorrego el factor fundamental de la victoria, como también va a estar en Salta ese factor, ¿no? Cuando Dorrego en el ala derecha lo hieren a Díaz Vélez y Belgrano le pide a Dorrego que se haga cargo y Belgrano va a encarar, en un primer momento de rechazada el ataque en el ala izquierda y va a volver a atacar Dorrego con su fuerza y va a arrollar a las fuerzas de Tristán, ¿no? Y va a ser uno de los primeros en llegar al centro de la ciudad de Salta. Y vuelvo acá a la exposición del profesor Miranda cuando dice, que cuando habla de Vilcapugio, una de las reflexiones de Belgrano sobre la batalla de Vilcapugio es, si pienso, el general Belgrano va a decir, si en esta batalla hubiese estado el coronel Dorrego no perdíamos Vilcapugio. Y el general Paz va a agregar, pienso que esto mismo juicio formó el general Belgrano cuando dijo que si hubiera estado el coronel Dorrego en la batalla no se hubiera perdido, ¿no? Dorrego, ¿por qué se va? Se va por estos conflictos que generaban un problema de indisciplina permanentes en el ejército, ¿no? Pero este era el razonamiento, el juicio que tenía el general Belgrano sobre Manuel Dorrego. Tuvo que desprenderse de él por una cantidad de conflictos que se daban dentro de ese ejército que era como muy difícil de mandar. Quisiera finalizar rescatando otra figura fundamental en la relación con el general Belgrano y en el Ejército del Norte, que fue José Apolinario Saravia, Chocolate Saravia. También es del año 1791, del mismo año en que nació el general Paz, se lleva muy pocos años con Dorrego. Estaba completando sus estudios en Buenos Aires cuando lo sorprende la Revolución y se une al Ejército del Norte. Hay en los relatos del general Paz una anécdota de Saravia, había quedado con Díaz Vélez en la ciudad y Belgrano había quedado fuera de la ciudad
sin saber nadie, ni en la ciudad ni fuera de la ciudad, cuál era la situación de las tropas. Sucedió que tanto Paz como Saravia fueron los que fueron de un lado al otro llevando mensajes entre Díaz Vélez y Belgrano para esclarecer la situación, pasando en medio de tropas enemigas durante toda la noche, yendo y viniendo. Y en una de estas situaciones, ¿no?, el general Paz cuenta que se encontró con un soldado español, él dispara con su arma y el arma no salió el tiro. Y el español se quedó preparando el fusil y ahí hace una atropellada Chocolate Saravia y le salva la vida a Paz, como relata en sus memorias, ¿no? Y lo destaca como un personaje, un criollo muy bien montado, que siempre estaba bien montado y siempre estaba en capacidad de estar. ¿Por qué es fundamental Saravia en estos relatos con el general Belgrano? Porque Saravia, el padre de Saravia, es un coronel retirado, Pedro Saravia, que era dueño de la estancia de Castañares, que es donde Belgrano va a tomar su puesto de comando. Entonces, las tropas de Tristán se fortifican en el Portezuelo, supuestamente única entrada para el ejército, y es Saravia el que le dice a Belgrano que podían rodear la ciudad por la senda de Chachapoya y llegar hasta Castañares y desde ahí encontrar a Tristán con un frente invertido, ¿no? Entonces, tanto en el triunfo de Tucumán, Dorrego, como en la victoria de Salta, Saravia van a ser personajes que van a ser fundamentales en esta vida militar de Manuel Belgrano y que quisiéramos recordar, ¿no?, en estas jornadas para recordar a quienes estuvieron con él y cómo estuvieron, ¿no? Quiero terminar. Manuel Belgrano, una figura fundacional de la estirpe militar argentina. Manuel Belgrano, un ciudadano que tomó las armas porque la patria lo necesitaba y que honró las armas de la patria en cada actitud, en cada gesto, ¿no? Cuando el profesor Miranda recién nos decía dejó el ejército muy enfermo, cuando deja el ejército se va a Tucumán. Y se va a Tucumán porque, lo decía la otra vez, él quería estar cerca de esos pueblos porque había otra invasión que estaba quejando a Salta. Y lo va a decir Paz, lo van a decir todos. En Arequito hay una idea de volver a pelear por la emancipación. Y el general Belgrano se despide de su ejército diciéndole: seguid conservando el justo nombre que merecéis por vuestras virtudes, cierto de que con ellas daréis gloria a la nación y corresponderéis al amor que os profesa vuestro general. Y este es el camino que tenemos que seguir para ser merecedores del amor de nuestro general, ¿no? El conocimiento profundo de las causas por las que peleamos, que son las causas que hace la nación, ¿no?, y que hacen a su soberanía, a su integridad territorial. Y esto es lo que el profundo mensaje que nos deja la vida y la lucha del general Belgrano, quien nos legó no solo una patria, sus símbolos, sus valores, conductas, ¿no?, sino también un estirpe militar a la cual debemos honrar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Ha sido para nosotros muy importante poder contar con su presencia. Así que en las dos jornadas que han pasado, como la de hoy, lo invitamos a que siga permaneciendo acá con nosotros para responder las preguntas
que vendrán luego del descanso. Ahora, como bien habíamos anunciado, vamos a tener la exposición que va a realizar el coronel mayor Gabriel Camili, el actual director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. El coronel mayor Gabriel Camili, oficial del Ejército Argentino, oficial de Estado Mayor, ha sido agregado de defensa argentino ante Alemania, Suecia y Austria, ha sido profesor en la Escuela de Guerra en varias oportunidades, es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, es licenciado en Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa, magíster en Política de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, magíster en Historia de la Guerra y magíster en Defensa Nacional. Tiene la pluma académica de la Escuela Superior de Guerra por haber elaborado una importante cantidad de artículos en la revista del Instituto y ha escrito diferentes artículos en diversas revistas referidos a revistas y publicaciones varias, referidos fundamentalmente a temas de historia militar y de historia argentina. Los dejamos a ustedes con las palabras del coronel mayor Gabriel Camili. Vamos a referirnos hoy a las virtudes militares del general Manuel Belgrano. Mucho se ha hablado acerca de Belgrano y su condición militar, y Belgrano tiene el sentido de que allá por 1806 y 1807 toma real conciencia de que su misión pasaba no solamente por la política, sino también por el desempeño y el comando de las tropas para defender a la patria naciente. En este sentido, en Belgrano hay dos virtudes motoras, una motora y la otra instrumental, que hacen que él abrace acabadamente la carrera de las armas. Y nos inspira a todos los militares, porque la primera virtud, que es la virtud motora, es el patriotismo. No hay militar que no pueda ser patriota. No hay militar que no sienta la patria en sus venas. Por eso, Belgrano es eminentemente un patriota. Y ese mismo patriotismo después va a ser reforzado por una virtud instrumental que es propia del hombre de bien, del buen hombre, del bien nacido, que tiene el coraje como virtud. Entonces, la virtud principal es el patriotismo y la virtud instrumental es su coraje. Belgrano era por definición un hombre valiente. Y valiente no es un pendenciero o una persona que busca, la pelea, sino que sabe por las cosas por las cuales luchar. Esto es un poco el resumen de las dos virtudes que iluminan al general Manuel Belgrano. Vamos a tratar de ver las virtudes militares que adornan entonces, habiendo introducido de esta manera al general Belgrano. El general Belgrano estuvo ampliamente inspirado por este poema de Calderón de la Barca, ya que él, durante su estadía en España y su tiempo en Madrid, vivió en la casa de uno de sus cuñados, que era de apellido Calderón de la Barca, descendiente del poeta autor de la famosa definición del ejército. Lo más importante a rescatar de este poema, que recomiendo leer acabadamente y que Belgrano lo había internalizado, nos dice: fama, honor y vida son causal de probos soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Así lo sentía Belgrano, así lo sentía al abrazar la carrera militar. Entonces, hay dos virtudes, como habíamos dicho, el patriotismo y la valentía son las dos virtudes esenciales y motoras que llevan a el general Belgrano a ser el héroe de la patria. Los conceptos de soberanía nacional e integridad territorial también están prendidos
en el corazón de Belgrano y son indisolubles. La bandera es tan importante si la entendemos como soberanía, nación, la unión de todos los argentinos. Es la síntesis de lo que fue Belgrano. La soberanía está reflejada en la bandera y la bandera está reflejada en la soberanía. Por eso, el 25 de mayo de 1812, estando en Jujuy, al cumplirse el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, Belgrano hizo bendecir y jurar la bandera, y en su arenga sostiene que tenían el honor de estar viendo la bandera nacional que los distinguirá del resto de los países del globo. Soberanía nacional e integridad territorial. Cuando Belgrano acepta la profesión militar, entiende que es algo mucho más que un instrumento de poder. La fuerza de las armas no es la fuerza de la razón, pero la razón no circunscribe la espiritualidad. Más profundas fluyen en el espíritu y otras potencias, entre ellas las que actúan en la bélica operación. Así el triunfo de las armas, bien analizado, se manifiesta como toda la espiritualidad de su carácter predominantemente persuasivo. Así nuestro prócer va a hacer gala de altísimas virtudes al armar distintos ejércitos, tanto para ir al Paraguay como para ir al Alto Perú, mostrando su gran sentido de la persuasión y ejemplo personal. Debemos comprender acabadamente la cantidad de fervores, de altísimas virtudes y de genialidad y de vital energía que es preciso aumentar para poner en pie a un ejército. Y esto, en 2 oportunidades, lo hizo Belgrano desde cero, para ir al Paraguay y luego para el Perú. Nuestro líder muestra grandeza frente a la mezquindad. Es capaz de darse y de dar, sin pedir nada a cuenta. Es así que ya el gobierno, a través de las instrucciones reservadas, le había ordenado a Belgrano replegarse y le sugería una retirada en el norte, con el fin de evitar un enfrentamiento contra un adversario muchas veces superior. Es entonces cuando Belgrano decide ponerse al frente de una de las hazañas más asombrosas de la historia de la patria, el éxodo jujeño. El éxodo jujeño va a interpelar las mayores fuerzas y virtudes, va a unir al pueblo y al ejército en una guerra contra un enemigo en común. El ejército y el pueblo jujeño, el pueblo tucumano, van a hacer esta magnífica epopeya de dejarle al enemigo la tierra arrasada. Las palabras de Manuel Belgrano eran sinceras para exhortar al pueblo a este repliegue. Le nacían del fondo de su corazón y estaba convencido que procedía correctamente porque para él no había acto más grande y noble que ponerse al servicio de la patria en espíritu y alma. Y esto le reclama a todos los ciudadanos que vehementemente y con gran patriotismo lo acompañan en esta acción. Otra virtud característica del general Manuel Belgrano, virtud militar, es la magnanimidad. Magnánimo es el que tiene el alma grande, el contrario del pusilánime, el que tiene el alma pequeña. Es así que luego de enterrar a los fallecidos el 20 de febrero de 1813, el general Manuel Belgrano colocó una humilde cruz con la leyenda "A los vencedores y vencidos", iniciando una larga tradición nacional. Las magnánimas condiciones impuestas a los derrotados fueron ejemplos de su virtud. La generosidad del general Belgrano tenía su sentido. El 8 de marzo también de 1813, la Asamblea Constituyente dispuso premiar a Belgrano con 40.000 pesos y un sable con guarnición de oro por el brillante triunfo obtenido. El prócer declinó este obsequio y al hacerlo comprometió para siempre la gratitud de Tarija, Jujuy, Tucumán y Salta, para quienes dispuso que ese dinero se crearan 4 escuelas. Magnanimidad, alma grande. Eso era Belgrano.
Otra virtud que adornaba a Belgrano era la austeridad y la sobriedad propia del soldado. Es así que al ser nombrado jefe del regimiento de patricios, nos dice y nos deja escrito: ofrezco a vuestra excelencia la mitad del sueldo que me corresponde, siéndome sensible no poder hacer demostración mayor, pues mis dificultades son ningunas, y mi subsistencia pende de aquel, por lo que todo evento sabré reducirme a la ración de un soldado. Austeridad, sobriedad, magnanimidad, las virtudes presentes en este hombre que hoy estamos recordando. El arrojo frente a la timidez o a la cobardía, para llamarlo de otra manera. Belgrano, en reiteradas oportunidades durante la campaña al Paraguay de 1811 y 1812, en 1800, más adelante en el Alto Perú, da muestras acabadas de su valentía. Es un hombre valiente. Un ejemplo de ello, en el combate de Tacuarí, ante una situación desfavorable porque el enemigo tenía amplia superioridad numérica, el general Belgrano se puso al frente de sus hombres, desenvainó su espada para encabezar la carga, y Belgrano, unos momentos antes, le comenta a su oficial de órdenes, y así éste lo describe: aún confío que se nos ha de abrir un camino que nos saque con honor de este apuro, y de no hacerlo así, al fin, lo mismo es morir de 40 años que de 60. Esto es la valentía de un soldado. El general Belgrano demostró a lo largo de su vida, un gran valor físico, mental y moral ante la adversidad. El coronel Blas Pico nos refiere: se lo ve siempre incansable, expidiendo órdenes concernientes a distintas cuestiones atendientes a la administración. Las más de las veces las escribe de su puño y letra para dar un mayor impulso. Corría a todas horas por cuarteles, campos de instrucción, hospitales, y se sometía también hasta mirar el rancho de sus soldados. Siempre se mostró valiente pero no temerario. Compartió el riesgo, soportó dificultades y enfrentó el peligro. Mostró coraje con moderación. Altivez contra el servilismo es otro de las virtudes que vemos, y sobre todo en las horas de la entrega máxima. Luego de la derrota de Vilcapugio, la campaña militar pasaba por una hora muy oscura. Sin embargo, el general Belgrano no quería ceder a los caprichos del destino, por lo tanto iba a insistir en su objetivo, que era el de proseguir en la lucha con el fin de obtener la victoria. El ánimo de nuestro prócer no declinaba. Su espíritu no iba a dejarse dominar por la desazón o por la desesperanza. Finalizada la batalla de Vilcapugio, el general Belgrano, tomando el mástil de la bandera nacional, dijo a viva voz: soldados, hemos perdido la batalla, después de tanto pelear. La victoria nos ha traicionado, pasándose a las filas enemigas en medio de nuestro triunfo. Pero no importa, aún flamea en nuestras manos la bandera de la patria. Se dice que al día siguiente, luego de rezar el rosario con la tropa, el prócer dio una arenga a sus hombres para finalizar diciendo que si lo abandonaban estaba dispuesto a morir por el honor del ejército, a lo que el unísono sus soldados respondieron: todos moriremos al lado de nuestro general. Altivez contra el servilismo. En estas situaciones, el prócer antepone el interés supremo de la patria ante cualquier resquemor formalista. La intrépida decisión de Belgrano de hacer caso omiso a las órdenes de gobierno y replegarse hasta Córdoba se niega a que el enemigo ocupe este territorio y presenta batalla. Presenta batalla y de esta manera, en la batalla de Tucumán, da vuelta a la historia de la independencia. En su esquema de ideas, la escala de valores, la nación está por encima de cualquier otro interés individual o sectorial. El verdadero líder, decimos también, tendrá más pálpito que cálculo. No debe ser un calculador. Si la causa es justa y el deber militar así lo imponen,
Él mantendrá firme su objetivo. Por ello, en la heroica y arriesgada expedición al Paraguay, él mismo dirá en su memoria: llegamos al río Corrientes, al paso ya referido, y nos encontramos 2 muy malas canoas que nos habían de servir de balsa para pasar la tropa, artillería y municiones. Felizmente la mayor parte de la gente sabía nadar y hacer uso de las llamadas pelotas, y aún así tuvimos ahogados. Tardamos 3 días y en este paso, no obstante la mayor actividad y diligencia. El río tendría 1 cuadra de ancho, lo más de él a nado. Si hubiese calculado, jamás hubiese emprendido esta importante campaña. La férrea voluntad del líder hace obrar con certeza a su propia tropa, ¿sí? El sacrificio, la austeridad, el ejemplo personal con que él se pone al frente de las adversidades. El general Manuel Belgrano poseía una serie de competencias de liderazgo que ayudan a los demás a adaptarse y a recuperar la adversidad, lo que hoy llamamos la resiliencia. Fue sin duda el catalizador que inspiró a su tropa a alcanzar metas que no podían haber logrado por sí solos. Ciertamente, Belgrano era un respetuoso de las tradiciones, de la jerarquía, del principio de autoridad y amante del orden. Pero había algo en él que es el sentido trascendente de la vida, que está representado en cada momento de su vida militar. Baste recordar que el 24 de septiembre se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona del ejército argentino, y el general Belgrano, durante la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, puso toda su confianza en Dios y en Nuestra Señora de la Merced. En el parte de guerra que envía el gobierno, nos dice: la patria puede gloriarse de la victoria que han obtenido sus armas el 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección nos pusimos. El general, conmovido por el triunfo, nombra en un hecho histórico a la Virgen de la Merced generala del ejército argentino y en solemne ceremonia le entrega su bastón de mando, según era la tradición de la época. El general Manuel Belgrano va a demostrar fortaleza de carácter o de espíritu en todo momento. En el momento más difícil quizá de su vida, en el momento en que había sido olvidado y yacía enfermo en su cama convaleciente, nos enseñó cómo llevar dignamente los padecimientos, como muestra de fortaleza y de carácter. El 11 de noviembre de 1819, él estalla en la provincia norteña de Tucumán, donde él se hallaba, un movimiento encabezado por Bernabé Araoz y un capitán llamado Abraham González. Abraham González intentó apresar al prócer, al general Manuel Belgrano, que yacía convaleciente en su cama. A pesar de que se encontraba postrado, González ordenó a uno de sus subordinados que le pusiera una barra de grilletes de modo tal que la humillación fuese absoluta. Ante esta actitud, el doctor Reged, un destacado médico que sentía un profundo afecto por el ilustre enfermo, levantó las sábanas de la cama donde reposaba Belgrano y, mostrándole la brutal hinchazón que tenía en sus piernas, hizo meditar al capitán González, que desistió de aplicar este castigo. Belgrano tenía fortaleza de carácter y de espíritu que supo sobrellevar aún en las peores circunstancias de su vida. En definitiva, el general Manuel Belgrano es un líder que observa, comprende y explota la fuerza que la revolución libera y se convierte en un militar estudioso y reflexivo, líder diligente, de una voluntad y un empeño total a la causa. Su inteligencia y su gran conocimiento de la psicología humana le permitió liderar, motivar a su ejército y le permitirá anticiparse a sus adversarios para conocer sus reacciones. Gran capacidad de trabajo, infatigable,
siempre lo supervisa todo, lo conoce todo. Este era el general Manuel Belgrano. Tomamos contacto con todos aquellos que están participando de este ciclo de conferencias Belgrano, Arquetipo de la Patria. Les agradecemos su permanencia, como también les agradecemos a los expositores que nos han acompañado durante estas 5 jornadas de intercambio académico y de rememoración de una de las más grandes glorias de la Argentina. Y bueno, como habíamos convenido, le pedimos a los 3 conferenciantes de hoy que nos puedan responder unas preguntas que los participantes del ciclo nos han hecho llegar. La primera pregunta de ellas está dirigida al licenciado Miranda, que hay uno de los participantes que nos pregunta si el general Martín Miguel de Güemes participó del relevo entre el general Belgrano y el general San Martín. Lo escuchamos, Mariano. Sí, el general Güemes llega junto con San Martín a hacer el relevo de Belgrano, sí. Y de hecho, ahí creo que se da uno de los momentos históricos claves, porque justamente es San Martín, en ese encuentro que él tiene con Güemes y con Belgrano, el que ve cuál es la estrategia que hay que desarrollar en el norte. Hay una tercera campaña, como decíamos, al Alto Perú, pero esto es muy significativo, una carta de San Martín, en la que él dice, la frontera norte alcanza con, creo que el número que da son 600 gauchos dirigidos por Güemes. ¿Por qué? Porque era un hombre con experiencia en ese tipo de teatros de operaciones, en zonas de altura, en zonas de montaña. San Martín había peleado en la zona de los Pirineos y se da cuenta que por la geografía tan particular de Salta y de Jujuy, esa fuerza irregular, esa fuerza móvil, esa fuerza en la cual Güemes le daba mucha importancia a lo que era el liderazgo individual de los jefes locales, porque si bien había un liderazgo central en él le daba mucha autoridad a los líderes locales. Y eso permitía esta táctica tan particular que los gauchos atacaran, se reagruparan, se dispersaran y se volvieran a atacar. San Martín es el que ve con claridad esto, y es el que logra justamente la integración de estos tres hombres. Lamentablemente no se cumple el pedido de San Martín de que Belgrano quede ahí en el norte, pero sí, participa junto con San Martín, viene junto con San Martín en el relevo de Belgrano. Y San Martín pide esto. Bueno, y te hacemos otra pregunta más. Está referida al empleo de la artillería después de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Pregunta uno de los participantes si que no se haya contado después de esas batallas con el barón de Holberg, si eso incidió en el uso de la artillería posteriormente a ambos combates. Bueno, el problema fundamental es que para que actúe el artillero hay que tener artillería. Y en las batallas, lógicamente, sobre todo cuando la retirada es desordenada, lo primero que se deja es el equipo pesado. Entonces, yo creo que Holberg tuvo un valor muy importante en cuanto a ser un gran organizador del arma de artillería. Ahora, después, el problema es que no quedó artillería, porque la mayoría quedó justamente en el campo de batalla, especialmente después de la batalla de Ayohuma, en el cual los realistas quedan dueños del campo. Esto es como en cualquier operación militar, incluso la contemporánea. El que queda dueño del campo queda dueño del equipo pesado, digamos, del oponente. Entonces, Holberg yo creo que fue una pieza muy valiosa en los ejércitos de Belgrano. Ahora, el problema que había era que no había artillería, entonces hubo que hacer todo de vuelta. O sea, no había piezas de artillería, los cañones No. habían quedado en el campo de combate. Prácticamente todo se pierde. Es la lógica, pasa en los campos de batalla actuales también. Cuando uno se tiene que retirar, salvo que el enemigo haya quedado muy, pero muy, muy maltrecho, el equipo pesado hay que abandonarlo, porque la prioridad es tratar de salvar a lo que no se puede reemplazar, es más difícil de reemplazar, que es el personal. Entonces, en la batalla de Ayohuma, la mayor parte de la artillería queda en el campo de batalla. Muchas gracias, Sebastián, por tu información. Y bueno, y hacemos una última pregunta al general Brown, que acá nos pide como cierre un poco del ciclo de conferencias, si puede hacer una síntesis en los conceptos que usted vertió sobre el general Manuel Belgrano, conductor de ejércitos, general Manuel Belgrano, conductor de pueblos. Bueno, lo primero que digo es que no podemos separarlo en la guerra. Creo que la frase hecha de la homogeneidad entre ejército y pueblo que se logra en las provincias del norte va a ser decisiva para el curso de la guerra de la independencia.
las bases que cimentó el general Belgrano en Tucumán, en Salta, en Jujuy, fueron la base a partir de la cual Güemes después puede articular esa defensa del territorio. Creo que, como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, es decir, no se puede hacer la guerra sin hacer política. Y el general Belgrano comprendió la naturaleza de la guerra en el noroeste argentino. También lo pudo haber hecho en el sur, en el altiplano, ¿no? Lamentablemente después no pudimos, no fue posible retenerlo, pero en el noroeste argentino las bases de esa guerra y el espíritu belgraniano está presente hasta hoy en día. Uno va al norte, a Jujuy, va a Salta y a Tucumán, y son la figura de Belgrano cala muy fuerte en el corazón popular de hoy. Es decir, dejó una impronta muy poderosa y esa se cimentó en su presencia en la guerra. Así que, digamos, que ser conductor de pueblos en armas es ser conductor militar, pero también es un muy fuerte contenido político, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos, les agradecemos en la presencia de ustedes, también la participación del coronel mayor Camilli, a todos aquellos que han participado en la formación y en la recreación de la épica belgraniana, los expositores y todo el staff de la Escuela Superior de Guerra Conjunta que trabajó para que podamos hacer estas emisiones, superando algunos inconvenientes técnicos como los que hemos sufrido recién, o los que nos han aparecido a lo largo de todas las conferencias que hemos tenido, pero les agradecemos a todos ustedes y les agradecemos fundamentalmente a todos los que nos han participado en conferencias que hemos superado más de 100 participantes y estamos muy contentos y muy satisfechos de poder haber conformado este ciclo y de la participación y la recepción y el feedback que hemos tenido con todos los participantes. A quienes invitamos que nos sigan en el próximo ciclo de conferencias que vamos a desarrollar a partir del miércoles que viene. Hemos dado en denominar a este ciclo Geopolítica en tiempos del coronavirus. Y es un ciclo muy particular porque es un ciclo de sentido federal y de sentido internacional. ¿Por qué decimos sentido federal? Porque el primer expositor, el doctor Marcelo Gullo, un catedrático reconocido, nos va a hablar desde su ciudad natal y donde él vive, desde Rosario, y nos va a dar una visión muy particular de la geopolítica. Internacional, porque el magíster Franck Marré, un especialista, un académico francés que realiza exposiciones en el ámbito sudamericano, que ha participado en muchas conferencias, también especialista de la Universidad Nacional de Perpiñán, nos va a hablar sobre la geopolítica y la visión que él tiene, y la visión que se tiene desde Europa, desde este fenómeno pandémico que seguramente producirá cambios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos y en nuestra forma de hacer política. Y por último, desde Buenos Aires, el licenciado Ricardo Bauer, también hombre de nuestra casa, nos aportará su visión. Así que son 3 jornadas que los esperamos a todos ustedes. Inviten a la gente que ustedes conozcan y que les interesen estos temas, que va a ser muy interesante poder hablar y debatir con el mismo estilo que hemos hecho ahora, los expositores y posteriormente las preguntas, sobre geopolítica en tiempos del coronavirus. Les agradecemos nuevamente la participación, solicitamos las disculpas del caso por todos aquellos errores involuntarios que se pudieron haber producido y estamos muy congratulados con haber podido contar con tan importantes conferenciantes, pero sobre todo con tan importantes damas y caballeros que han sido el sector receptor y también emisor de inquietudes de este ciclo de conferencias en el que hemos rememorado a uno de los próceres y a uno de los grandes baluartes de la historia argentina como el general Manuel Belgrano. Muchas gracias y esperamos
contar con todos ustedes en las próximas jornadas del mes de julio. Nuevamente les agradecemos y hasta la próxima.